cuando ya no queda más la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Voy camino en la tormenta, mirándote a ti. Jesús, mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tu amor, solo tu amor a mí me sostendrá. Tu amor a mí me sostendrá. ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Qué bueno es volvernos a ver
a través de este medio, encontrarnos y poder compartir la palabra de Dios, las cosas que Dios nos va enseñando, las cosas que Dios nos va diciendo, aquellas cosas que Dios va poniendo en nuestra vida para poder ayudarnos a crecer y ayudarnos a avanzar en nuestra vida cristiana. Seguimos alentando a cada uno de los grupos a reunirse, a encontrarse, ya sea de manera virtual o los que puedan en algún espacio público, los que lo están haciendo de esa manera también, respetando la distancia y respetando los cuidados, pero también tener esta posibilidad de mantenerse firmes en la brecha en este tiempo. Sin duda que estos tiempos han sido y son difíciles, no solo en el hecho de no poder estar congregados como habitualmente lo hacíamos, sino también en el hecho de las situaciones o las necesidades que vienen y que aparecen en este tiempo, que sin duda son muchas. Por eso los alentamos a permanecer firmes en su vida de oración, en su vida de adoración, en su encuentro con Dios, en su relación personal con Dios y en el estímulo unos a otros. Y, y también seguir acompañando todo este gran desafío de ayudar a los que más lo necesitan. Así que seguir acompañando a través de las maneras que ustedes se encuentran para poder seguir sosteniendo y especialmente aquellos que más necesitan del alimento, de ropa, de contención, de cuidado y de aliento espiritual. Así que oremos y pongamos también nuestra vida y nuestras manos en acción para que todo lo que Dios nos está pidiendo en este tiempo podamos llevarlo adelante. Les invito a que juntos podamos pensar en este tiempo en la palabra del Señor, particularmente enfocados en lo que, como una continuación de lo que les hablaba la semana pasada, ¿no? La semana pasada les hablaba acerca de la importancia de ser tocados por Dios. Sin duda, el toque de Dios es vital, es fundamental en nuestra vida para poder llevar adelante una vida que se desarrolle. Si Dios no interviene en nuestra vida, si Dios no nos toca, si Dios no puede afectar nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones, sin duda que estamos acabados y no podríamos avanzar ni un cachito más. Separados del Señor, dice Jesús, nada podemos hacer. Así que necesitamos permanentemente ser tocados por Dios y hemos visto en el ejemplo de la palabra cómo todas las personas que fueron tocadas por Dios pudieron avanzar en su vida. Pero de la misma manera que necesitamos ser tocados por Dios, también necesitamos ser tocados o alcanzados por la vida de un hermano o una hermana. Alguien de nuestra familia de la fe que pueda afectar nuestra vida, que pueda tocar nuestro corazón, que pueda tocar nuestro espíritu, que pueda tocar nuestra alma, que pueda intervenir en nuestra vida, que pueda llegar a lo profundo de nuestro ser, a lo profundo de nuestro corazón y que también pueda a veces tener una palabra de corrección, de exhortación, de ánimo, de enseñanza. Así como necesitamos ser tocados por Dios, también necesitamos ser tocados por alguna persona que Dios ponga para que ayude o permita nuestro desarrollo y nuestro crecimiento como hijo de Dios. Dice un proverbio, el proverbio 27, versículo 17, hierro con hierro se afila, de la misma manera que un hombre con otro hombre también se, se entrenan o se preparan, ¿no? Esta idea de que el cruce de dos personas, el entrecruce, permite el desarrollo, permite mantenernos afilados, permite mantenernos listos para ser usados. Y entonces, con este pensamiento, con esta idea es que hoy quiero enfocar la enseñanza. La importancia de que haya alguna persona que pueda tener injerencia en nuestra vida. Si hay algo que la Biblia nos recomienda es tener cuidado de mantenernos en soledad o tener cuidado de que nadie pueda meterse en nuestra vida. A veces
ese dicho popular, el buey solo bien se lame, eh, que algunos, bueno, para algunos muy jóvenes es un dicho muy antiguo, pero quizás otras personas mayores lo han escuchado. La verdad que no tiene nada que ver con los principios del cristianismo. En el cristianismo no se nos alienta a andar en soledad. De hecho, cuando Jesús habla acerca del cumplimiento de la misión, siempre habla de que debemos ir de a dos, de que la misión se hace acompañados, de que hay equipos de trabajo. Cuando Dios lo envía a Pablo, no lo envía de manera solitaria. Pablo no es un apóstol solitario. Pablo no es un apóstol que dice, bueno, yo tengo el don apostólico y entonces voy, recorro todos los lugares, me manejo solo, no le rindo cuentas a nadie. No, para nada. Pablo es un apóstol que si bien tiene una relación con muchas congregaciones, siempre aprendió a trabajar en equipo y siempre trabajó con gente cerca y siempre tuvo un equipo de trabajo y además siempre reportó o estuvo en relación con la iglesia de Jerusalén, a quien la consideraba su iglesia de origen o su iglesia que era la que estaba llevando, reconocía la impronta de la iglesia de Jerusalén o la iglesia como el primer lugar donde había empezado el Evangelio y tenía un reconocimiento, si bien él se había, digamos, desarrollado en Antioquía, para él la iglesia de Jerusalén tenía un rol importante en el desarrollo del cristianismo de toda la región en esa época. Pero Pablo, siendo el apóstol que era y teniendo las condiciones y las capacidades y la formación que Dios le había dado, jamás se manejó solo, siempre le gustó manejarse en relación con otras personas. Por eso, cuando una persona dice, bueno, yo voy a manejar solo, yo voy no le voy a permitir que nadie se meta conmigo, o como si uno se considerara intocable, como si uno se considerara una persona donde no tiene que rendirles cuentas a nadie, donde uno se maneja de manera solitaria. Cuando una persona empieza por ese camino, es una voz de alerta, hay una voz de peligro. Cuando alguien empieza a manejarse en el Evangelio solo, dice, bueno, como uno encuentra siempre cosas en las iglesias o en las congregaciones que no le gusta, uno puede tener la tendencia de decir, bueno, nadie puede contener todo lo que yo tengo de Dios, por lo tanto, a partir de ahora yo me manejo solo y no le rindo cuentas a nadie, pertenezco al reino de Dios, y en esa frase, pertenezco al reino de Dios, encubro mi rebeldía o encubro mi deseo de aislarme de todos y no permitir que nadie toque mi vida o nadie toque lo profundo de mi corazón. Cuando una persona se va a ese estado, es una persona que se vuelve peligrosa. No solo peligrosa para sí mismo, porque uno puede empezar a ser dominado por los propios deseos o pensamientos, sino que uno puede volver peligroso para el reino. Aun cuando la persona parezca sociable, porque a veces una persona puede parecer sociable o relacionarse superficialmente bien con muchas personas, sonreír, saludar, hablar, estar con uno, estar con otro, aparentemente es un ser sociable y uno diría, no, esta persona no es solitaria. Sin embargo, en su vida personal no permite que nadie ingrese a su corazón, no permite que nadie ingrese a su vida, no permite que nadie ingrese a su alma, no permite que nadie ingrese a su espíritu, no permite que nadie ingrese a lo profundo de su corazón para que o le pueda llamar la atención, o lo pueda corregir, o le pueda dar una palabra, una enseñanza, o pueda compartir cosas profundas. Cuando alguien se vuelve impenetrable o pone una coraza e impide que los demás lleguen a su corazón, y mucho más aquellos que han caminado con él o con ella al lado de su vida, impide el acceso a su corazón, cuidado, te estás volviendo o me puedo estar volviendo una persona peligrosa para mí y para el reino. Eh, por eso a veces aún los que somos obreros en la iglesia del Señor, los que tenemos un rol pastoral, tenemos aún nosotros que tener, o los que tenemos un rol de liderazgo, tenemos que aún nosotros tener una precaución especial por decir, bueno, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, y usamos textos bíblicos, ¿no? Es decir, nadie tocará el manto del ungido y entonces nadie puede tocar mi vida. Y con esa idea, a veces usamos esos versículos bíblicos para separarnos y pensar que nosotros podemos manejarnos aislados del cuerpo. Y eso de ninguna manera puede ser así. Así que lo primero que te tengo que decir es que así como Dios tiene que tocar tu vida, también
podemos ser tocados por Dios a través de la vida de otros hermanos. De hecho, necesitamos ser tocados por Dios a través de la vida de otros hermanos. Si no, rompemos el principio de cuerpo, donde cada uno, cada parte del cuerpo interactúa con el otro. Si bien esto es algo que hemos enseñado en innumerable cantidad de veces, a veces es un error recurrente por el pensamiento de esta época de tanto individualismo, y entonces cada uno a veces cree que puede manejar su vida sin tener que rendir cuentas a nadie. Y todos tenemos que rendir cuentas, no solo a Dios, sino también a la iglesia, a nuestros hermanos, a nuestra familia de la fe y particularmente a aquellos que caminan cerca nuestro. Dicho esta primera enseñanza, también hay otro aspecto con esto. Así como nosotros tenemos que ser tocados por otra persona para que nos enseñe, nos forme, nos discipule, también nosotros tenemos que estar interviniendo y asumiendo el compromiso con la vida de otras personas. Así como alguien se comprometerá conmigo en mi desarrollo, en formación, en mi cuidado personal o en mi crecimiento personal, también yo tengo la obligación de involucrarme en la vida de otras personas. Tengo la responsabilidad de estar llegando al corazón de la vida de otra persona. Porque si yo no asumo un compromiso delante de Dios de involucrarme con la vida de otra persona, pero no solamente saber cosas superficiales, no, de comprometerme con el desarrollo de esa vida, con el crecimiento de esa vida, con la trayectoria de esa vida, un compromiso que uno asume a largo plazo con esa vida, con esa persona o con esas personas. Si yo no asumo ese compromiso, te tengo que decir claramente que no estás haciendo la voluntad de Dios. El que no asume el compromiso con otra persona claramente está desenfocado de la voluntad de Dios. Porque el que vive aislado y no deja que nadie se le meta en su vida o no asume compromiso personal con nadie, está desenfocado de la voluntad de Dios, pero además no solo está desenfocado de la voluntad de Dios, sino que además va a empezar a mirar las cosas de manera distorsionada, va a tener una distorsión en su manera de mirar las cosas, va a tener una distorsión en su manera de observar la realidad. Porque nosotros fuimos llamados a ser y a hacer discípulos. Y este es el mensaje de hoy. Tenemos que ser discípulos y hacer discípulos. Es nuestro mandato, es el mandato básico. Si nosotros no estamos siendo discipulados y no estamos haciendo discípulos, estamos completamente desenfocados de la voluntad de Dios. Podremos tener buenas relaciones con las personas, podremos ser parte de una congregación, podremos tener vínculos, pero si no estoy comprometido en el desarrollo de la vida personal de por lo menos una, por supuesto muchos más, pero por lo menos una persona, y alguien no estoy compartiendo con alguien en el desarrollo de mi vida personal, si no estoy siendo discípulo y haciendo discípulo, estoy rompiendo una cadena de desarrollo que es el desarrollo básico que debe tener la iglesia. Cumplimiento de la misión y el mandato y el llamado de Dios es ser y hacer discípulos. Por eso nosotros tenemos que volver a mirar eso. Y cuando pensaba en esto, obviamente recordaba uno de los mejores ejemplos que tenemos en la Biblia, y es cómo el apóstol Pablo, él se dejó tratar. Vemos cómo Pablo, cuando él llega al Evangelio, comienza su vida cristiana y luego tiene que ser enseñado, tiene que ser formado. Pablo estuvo más de 10 años en una formación para poder asimilar esa experiencia que había tenido con Dios, ese toque donde él tiene su inicio en la conversión, pero cómo todo ese proceso va teniendo que ser catalizado a través de su vida y cómo él va a poder después ser usado por Dios, y para eso requiere todo un proceso donde Dios le va enseñando y usa personas para formarlo. De la misma manera, Pablo también se hizo cargo en la formación de otros, y tenemos el claro ejemplo de la formación de cómo él toma la vida de Timoteo para formarlo. Y en este ejemplo, Pablo le dice, cuando Timoteo es un hombre formado desde el corazón de la vida de Pablo,
y que hace una formación de manera cercana. Y Timoteo es enviado por Pablo a varias congregaciones, a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Tesalónica. Y cuando va a la iglesia de Éfeso, Pablo le dice allí en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículos 16, 14, perdón, 18, dice: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo para que pelees la buena batalla con fe y buena conciencia, conforme a las palabras proféticas pronunciadas anteriormente sobre ti. Algunos, por no haber hecho caso a su conciencia, han fracasado en su fe. Ya le está Pablo indicando a Timoteo que esta labor que él tiene es una labor donde él va a tener que pelear, que va a tener que esforzarse, que hay toda una batalla para sostener la fe, pero a la vez una sensibilidad para escuchar lo que Dios le habla a su corazón, con una buena conciencia. Dice, algunos dejaron de ser sensibles a Dios, perdieron esa buena conciencia, perdieron la sensibilidad a Dios, a escuchar el consejo de Dios, por lo tanto se desviaron de la fe. Dice, vos, Pablo, vos, Timoteo, vas a tener que pelear esta buena batalla, porque en Éfeso tenía que trabajar en la corrección de algunas ideas que estaban queriendo distorsionar a la iglesia de Éfeso y llevarla por caminos equivocados. Ahí en el comienzo de 1 Timoteo, en el capítulo 1, verso 3 y 4, dice: como ya te rogué al irme a la región de Macedonia, quédate en Éfeso, para ordenar a ciertas personas que no enseñen ideas falsas, ni presten atención a cuentos y cuestiones interminables acerca de los antepasados. Estas cosas llevan solamente a la discusión y no ayudan a conocer el designio de Dios que se vive en la fe. Una de las tareas que tenía Timoteo en Éfeso era corregir a la iglesia para que no se le introdujeran ideas equivocadas. Una de las cosas que estaban ocurriendo es que algunos estaban teniendo tratando de vivir el evangelio, pero manteniendo costumbres de la época. No solo cuestiones de algunas mitos que permanecían o algunos pensamientos que eran derivados de los pensamientos mitológicos que ellos tenían, sino también algunos que introducían hasta como ciertas posibilidades de prácticas de inmoralidad sexual permaneciendo en la iglesia. Pero luego una de las cosas que va a ocurrir y de las cuales el libro de Apocalipsis, cuando resalta a la iglesia de Éfeso y le dice que pudo vencer estas ideas, o sea que Timoteo hizo una buena tarea en Éfeso para poder corregirlos, es que había una idea que se quería meter, y de hecho se metió en otras congregaciones, fue la idea de romper la idea de comunidad y empezar a generar una jerarquía eclesiástica. Eso ocurre luego en el tercer y cuarto siglo de la iglesia, como varias congregaciones se vieron marcadas o se vieron llevadas por estas ideas de separar como si hubiera un clero y un laicado, ¿no? Se empezó a hablar de cleros y laicos, gente del pueblo, los laicos, y el clero como si fuera una casta superior o como si fueran gente que tenían atributos o posibilidades de tener reconocimiento como si fueran parte de la nobleza. Era el pensamiento de los imperios y el pensamiento de la cultura de esa época que se le metió y se le infiltró a la vida de la iglesia, y algunas congregaciones fueron afectadas por ese pensamiento y se rompe esa idea de congregación o de comunidad horizontal y empieza a establecerse una idea de verticalismo. Y entonces ya no se habla tanto no solo de roles o de funciones, sino se empieza a hablar de posiciones. Ya empiezan, las funciones dejan de ser solo funciones y ahora la función tiene una posición de poder, de autoridad, de dominio, y empieza a haber una idea de jerarquía eclesiástica que luego va a contaminar a toda la iglesia, a toda la cristiandad por mucho tiempo, y eso genera un problema hasta el día de hoy, esa verticalidad en las relaciones. Bueno, Timoteo tenía que corregir para mantener la idea de comunidad, de que todos somos hermanos. No tiene que haber separación
entre los del pueblo y los que manejan o toman las decisiones como si fueran algo especial, que merecen cierta pleitesía, que merecen un reconocimiento especial, que merecen un lugar particular, un trato especial, como si ellos tuvieran que estar en los lugares VIP de todas las actividades, ¿no? A veces se generan esas ideas de que, bueno, ciertas personas que tienen una función tienen que estar en los lugares VIP de los eventos. Me parece que todo eso ha generado una distorsión. Una cosa es reconocer la labor, una cosa es reconocer la tarea que cada uno hace y respetarlo por esa tarea, y otra cosa es empezar a colocar como si hubiera una función muy especial, como que si uno fuera de un clan sacerdotal, y a veces, lamentablemente, de esos clanes sacerdotales parece que se forman familias que manejan todo casi como un nepotismo metido en la dirección o en la vida de las congregaciones o de las instituciones. Familias que manejan todo, por siempre. Familias pastorales o familias de las congregaciones o ciertas familias que hacen como una especie de nepotismo y son ellas las que toman decisiones y entonces está ya el pueblo, pero hay un grupo de familias especiales. Bueno, todo eso, esas ideas debían ser combatidas, en este caso también por Timoteo u otras cosas, y debía estar formado. Por eso Pablo lo va a animar a Timoteo y le va a decir, tenés que animarte, tenés que pelear la buena batalla, tenés que mantener tu conciencia, tu sensibilidad con Dios, porque vas a tener que corregir ciertas ideas y eso va a hacer que siempre mantenga una cercanía con Pablo para poder alimentarse de su experiencia. Eh, y entonces acá una de las claves del discipulado no es tanto la transmisión de conocimiento. Una de las claves del discipulado es invitar a los desafíos. A veces queremos decir, ¿cómo hacemos para discipular a las nuevas generaciones? ¿Cómo hacemos para discipular jóvenes, adolescentes, a los niños? Bueno, si yo no los invito a un desafío, si yo no los invito a un estilo de vida, si simplemente les imparto o les comparto un conocimiento, les cuento una historia bíblica, les cuento una historia de la palabra, o les cuento una verdad que puede ser real y puede ser verdadera y cierta, y solamente lo que hago es transmitirle un conocimiento y traspasarle un conocimiento, pero nunca los convoco a un desafío, nunca los impulso a asumir desafíos, nunca los impulso a correr riesgo, nunca los involucro en una tarea y los llevo a compartir la vida, difícilmente podamos hacer discípulos, porque el discipulado se trata de compartir la vida, más que compartir conocimiento, se trata de compartir la vida. Y cuando Pablo le habla a Timoteo de hacer ciertas cosas, no le dice, mirá Timoteo, tenés que hacer, ¿te acordás cuando leímos aquel librito que decía tal cosa o el capítulo del libro? Viste, tenés que hacer lo que dice el capítulo de ese libro. No. Pablo le dice a Timoteo, ¿te acordás lo que vivimos? ¿Te acordás lo que experimentamos juntos? Mirá, en segunda Timoteo, en el capítulo 1, verso 13, le dice Pablo a Timoteo, sigue el modelo de la sana enseñanza que de mí has recibido y vive en la fe y el amor que tenemos gracias a nuestro Señor Jesús. Le está diciendo, recordad lo que vivimos juntos, las vivencias que tenemos, más que las enseñanzas de las cosas que compartimos en la vida. Con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que se te ha encomendado. Como ya sabes, todos los de las provincias de Asia me abandonaron, entre ellos Figelo y Hermógenes. Que el Señor tenga misericordia de la familia de Onesíforo, porque él muchas veces me trajo alivio y no se avergonzó de que yo estuviera preso. Al contrario, apenas llegó a Roma, se puso a buscarme sin descanso hasta que me encontró. Que el Señor le permita encontrar su misericordia en aquel día. Tú sabes muy bien cuánto nos ayudó en Éfeso. ¿Ves? Experiencias que estaban viviendo juntos. En otro relato de la palabra dice, ¿te acordás, Timoteo, cuando pasamos por Antioquía, cuando pasamos por Listra y las persecuciones y aún las situaciones de peligro? A Pedro casi lo matan, a Pablo casi lo matan en Listra. Y dice, ¿te acordás lo que vivimos, esas persecuciones que vivimos juntos? O sea, no era una enseñanza académica, era una enseñanza de vida. Y dice, y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad, en el capítulo 2 de 2 Timoteo, saca fuerza de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Cristo Jesús.
lo que me has oído decir delante de muchos testigos, ¿ves? Lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselo a otros. Toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil porque tiene que agradar a su superior. De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio si no lucha de acuerdo con las reglas. El que trabaja en el campo tiene derecho a ser el primero en recibir su parte de la cosecha. Piensa en esto que te digo, porque el Señor te lo hará comprender todo. Claramente, el discipulado no se hace desde la academia. Claramente no es un discipulado académico, no es la transmisión de lo que dice un manual, aunque hay manuales y libros que nos pueden ayudar y nos pueden permitir tener o adquirir ciertos conocimientos de manera organizada. No estoy en contra de que se usen materiales para poder transmitir conocimientos de forma organizada. Lo que quiero decir que eso no es discipular. Eso es transmitir conocimiento, formación. Discipulado es compartir la vida en el servicio a Dios. Es una invitación a un estilo de vida. No se puede aprender a seguir a Cristo estudiando un libro. Se aprende a seguir a Cristo siguiendo a Cristo junto con otros que lo están siguiendo, caminando en desafíos en común, teniendo experiencias, compartiendo tiempo, compartiendo recursos, compartiendo emociones, compartiendo sinsabores, llegando a acuerdos, superando los desacuerdos, teniendo discusiones, teniendo reencuentros. En un momento Pablo dijo: yo a Juan Marcos no lo quiero ni ver porque este me abandonó apenas arrancamos, vio los primeros problemas y se fue, se tomó el palo y se fue. Pero ahora dice, en otra etapa del ministerio dice: tráigamelo a Juan Marcos porque creo que va a ser útil. Él tiene desacuerdos y acuerdos, él tiene desacuerdos y acuerdos con Bernabé. Algunas veces con Bernabé tuvo desacuerdos fuertes y siguieron cada uno por su camino, y en otros momentos tuvieron acuerdos muy importantes que les permitieron llevar adelante la misión. Entonces, en el discipulado está la vida, una trayectoria, hay victorias, hay situaciones donde uno celebra, pero también hay derrotas, hay errores, y hay derrotas y situaciones dolorosas. Hay alegrías, pero también hay sufrimientos. Es compartir la vida. Hacer discípulos es compartir la vida con los demás. Por lo tanto, yo no puedo mantenerme como si fuera de manera aséptica hacia los demás, sino que debo involucrarme, y en ese involucrarme, sin duda vamos a compartir cosas, y voy a tener que dar, como dice Pablo, yo te di mi ejemplo de vida, yo te expliqué lo que tenés que hacer. Luego, Pablo le dice claramente: mira, no te enganches en discutir todo el tiempo, no te enganches en las discusiones. Primero lo alienta a ser valiente, ¿no? Y le dice: bueno, te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos, pues Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio, ¿no? Pablo lo alienta a tener esta mirada de valentía, de valor, de animarse a ir un paso más allá. Pero también le dice: tené cuidado de no engancharte en discutir y en enredarte en discusiones. Dice, Pablo se podía haber quedado en Jerusalén discutiendo, y tenía razones y argumentos para hacerlo, acerca de la importancia de la evangelización a los gentiles, acerca de la importancia de no poner énfasis tanto en la circuncisión, sino poner énfasis realmente en el amor de Dios y en la gracia de Dios sobre todas las personas. Se podría haber quedado en Jerusalén discutiendo y debatiendo acerca de la inutilidad de las ceremonias religiosas, de un montón de rituales, de cómo a veces la repetición de ceremonias o la repetición de rituales eran completamente inútiles en el desarrollo de la misión. Y podría haberlo debatido con muchos argumentos. Sin embargo, Pablo le dice: mira, no te enganches a discutir, no te quedes discutiendo. Pablo, en vez de quedarse discutiendo y debatiendo toda la vida en Jerusalén acerca de la importancia de la misión a los gentiles, ¿qué hace? Toma el desafío y dice: yo lo voy a hacer, les voy a mostrar con el ejemplo, no les voy a mostrar con la argumentación. No me voy a quedar argumentando y discutiendo. Voy a mostrarles, voy a encaminarme y voy a hacer la misión. Voy a cumplir lo que Dios me llamó a hacer.
voy a cumplir la misión. Por eso en 2 Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 22 al 26 le dice, huye de las pasiones y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con todos los que con un corazón limpio invocan al Señor. Él dice, no te enganches con esas cuestiones pasionales, porque tenemos muchas cosas para seguir. Huí de esas pasiones que te pueden distorsionar o que te pueden llevar a un error y poné tu mente en seguir qué? Seguir la justicia, las obras de justicia, los actos de justicia, el desarrollo de la justicia. Seguí la justicia, seguí la fe, seguí el amor, seguí la paz y hacelo con la gente que tenga ese corazón, con los que tengan ese mismo corazón, con los que tengan esa misma intención, junto con ellos hacelo. Y dice, y no hagas caso de discusiones que no tienen ni ton ni son. Ya sabes que terminan en peleas. Y un siervo del Señor no debe andar en peleas. Al contrario, debe ser bueno con todos. Debe ser apto para enseñar, debe tener paciencia y corregir, con un corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga que se vuelvan a Él y conozcan la verdad, a fin de que se despierten y escapen de la trampa en el que el diablo los tiene presos para hacer de ellos lo que quiera. Le dice, no te quedes discutiendo, porque el siervo del Señor no puede estar todo el tiempo enganchado en discusiones. Al contrario, dice, debe ser bueno con todos. Debe estar listo para enseñar, debe estar listo para ser paciente, debe estar listo para corregir con humildad a los rebeldes. Y Timoteo, como buen discípulo que es, se involucra con los problemas, se involucra con la realidad, se involucra con los problemas en la iglesia de Corinto, se involucra con las situaciones en Éfeso y se involucra con la iglesia de Tesalónica, de la cual aprende y de la cual él da un testimonio. Él luego le va a decir a Pablo, mirá, la gente de Tesalónica es maravillosa, tienen un amor y tienen un fervor y mantienen el mismo amor de siempre. Él, así como corrige en Corinto, también aprende en Tesalónica y él se involucra con esas congregaciones. Por eso nadie puede llevar adelante o caminar en el reino de Dios si no asume compromisos personales. Es vital. Si yo no asumo compromisos personales, si yo no asumo compromisos en la misión, si yo no asumo compromisos donde pongo en riesgo mi vida, donde expongo mi vida, expongo mi carácter, expongo mi realidad, donde expongo quién soy, si yo no hago eso, entonces no estoy haciendo la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios asume compromisos. No dice, bueno, voy a ver cuando solucione este tema, cuando solucione este otro, cuando arregle esto, cuando se me acomoden los papeles. No, el hombre de Dios, mientras va corrigiendo y mientras va santificándose, asume compromisos. Se expone, corre riesgos. Claro, ser cristiano significa correr riesgos. Si alguien no quiere correr riesgos, entonces se equivocó, no puede ser cristiano. Un cristiano va a correr riesgos por su fe, va a correr riesgos por lo que piensa, por lo que cree. No se puede vivir evadiendo las responsabilidades o escondiéndonos de los compromisos, y la responsabilidad mayor y el compromiso mayor es hacer discípulos. Tengo que multiplicarme en la vida de otras personas. Si no estoy haciendo discípulos, si no estoy comprometido con el desarrollo y el crecimiento de alguna persona para que esté cumpliendo la misión y que no esté al lado mío caminando y aprendiendo de cómo lo hago yo, entonces estoy equivocándome, porque eso no es el cristianismo. El cristianismo es asumir compromisos, asumir responsabilidades, invitar a otros a tener un estilo de vida y enseñar con el ejemplo. No solo con la letra, no solo con el compartir un concepto, sino principalmente enseñando con el ejemplo. Esto no quiere decir que uno sea perfecto. Uno enseña con el ejemplo, pero también comete errores. Y cuando uno comete un error, ¿qué es lo que hay que hacer? No hay que tratar de tapar o tratar de disimular el error o tratar de que los demás nos vean como personas perfectas. Cuando uno comete el error, decir, bueno, en esto la verdad estoy equivocado, me equivoqué, lo intenté, pero no me salió bien, te pido perdón, disculpas y sigo adelante. Pero el hecho de que yo todavía no tenga todo resuelto no me impide a mí
aceptar responsabilidades y asumir desafíos. Por supuesto, todo tiene su relación y todo tiene su protección. No voy a exponerme desmedidamente, pero siempre que estoy sirviendo a Dios, algún nivel de exposición en mi vida voy a tener. Dice la palabra en segunda de Timoteo, como leíamos recién, Dios nos ha dado un espíritu no de temor, no de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que nos tiene que movilizar. Nosotros no estamos para estar encerrados, para quedarnos como observadores de la realidad. Vos y yo como cristianos no podemos ser observadores de la realidad y críticos de la realidad, sino que tenemos que ser personas que nos involucremos con la realidad y que busquemos modificarla y transformarla. Pablo le dice allí en 2 Timoteo también, en el capítulo 3, versículo 10, le dice, pero tú has seguido mis enseñanzas y mi manera de vivir. ¿Ves? Ahí le dice Pablo, vos aprendiste de mi forma de vida, seguiste mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi fortaleza para soportar. Y has compartido mis persecuciones. Y has compartido mis persecuciones y mis sufrimientos con los que tuve que soportar en Antioquía, en Iconio y Listra. Qué persecución que sufrimos. Pero el Señor nos libró de todo ello. Es cierto que todos los que quieren llevar una vida piadosa en unión con Cristo Jesús sufrirán persecución. Pero los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú sigue firme en todo aquello que has aprendido, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Tú sigue lo que Dios puso en tu corazón y de lo que estás convencido. Pablo le dice, aprendiste de mi ejemplo, de mi manera de vivir, de la fe, de la paciencia, del propósito. Me viste cumpliendo el propósito, me viste desarrollando la fe, me viste teniendo paciencia, me viste perseverando y me viste sufriendo. Y me viste padeciendo persecución. Y bueno, debes desarrollar tu vida en ese contexto. Por eso la palabra le advierte, mirá que tenés que desarrollar este nivel de compromiso porque en los últimos días, y refiriéndose a nuestros tiempos, van a venir situaciones complejas, donde vas a tener que tener una identidad firme en Dios y vas a tener que asumir la responsabilidad de ser un discípulo, de ser discípulo y hacer discípulos. Porque dice, tenés que saber que en los tiempos últimos, 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 4, vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentando ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. Mundo complejo que es en el cual vivimos hoy. Gente amadora de sí mismos, que centran toda su espiritualidad y todo para ellos, para sentirse bien, para estar bien, para disfrutar de los placeres, dice el texto, buscarán sus propios placeres y encima aparentarán ser religiosos, ¿no? Qué paradoja esa, ¿no? Una apariencia de religiosidad, pero en definitiva simplemente amadores de sí mismos. Ese es el mundo en el cual nos toca vivir hoy, por lo tanto necesitamos urgentemente ser discípulos del Señor. Y mientras preparaba esta palabra y compartía, recordaba un grupo cristiano que se llamó la Comunidad de los Moravos. Eran un grupo que habían tenido una experiencia con Dios y buscaban ser fieles al Señor y se apartaban para buscar la presencia de Dios, pero fueron perseguidos a causa de su fe
y fueron perseguidos en varios lugares hasta que se encontraron con un hombre que se llamaba Zinzendorf, un conde, que había sido formado a los pies del pensamiento de los pietistas, gente piadosa, gente buena, y este conde tenía un territorio, tenía un lugar, y entonces, como ellos los venían persiguiendo de distintos lugares, porque estaban en desacuerdo de muchas cosas de la institución religiosa, particularmente de la Iglesia Católica en ese momento, habían sido seguidores de Juan Hus, que había sido martirizado y había muerto martirizado por decir que la Iglesia estaba teniendo una distorsión del Evangelio. Claramente a la luz de la historia lo podemos ver, pero en ese momento ellos marcaron un camino, y estos que tomaron ese sentido de buscar y ser fieles a Dios y a la palabra, empezaron a ser perseguidos. Este conde Zinzendorf los refugió en su casa o en sus territorios y les permitió desarrollarse. Y una de las cosas que pasó, aunque venían de distintas extracciones, distintos grupos que estaban separándose de las religiones tradicionales de ese momento y buscaban seguir a Dios, y aunque eran muy distintos, ellos acordaron en algo, que iban a tratar de orar juntos y cumplir la misión. Y pasó algo particular. Ellos dice, según sus escritos y según la historia, que el 13 de agosto de 1727 tuvieron todos una experiencia con Dios y decidieron empezar a tener un tiempo de oración. Y decidieron orar las 24 horas del día. Y entonces, como la mayoría tenía sus trabajos y la mayoría tenía sus responsabilidades, no podían dejar de trabajar. Y entonces lo que hicieron fue organizarse, y entonces cada persona oraba 1 hora al día. Y se organizaron de tal manera que siempre había alguien que estaba orando, pero mientras ese estaba orando también había otro que estaba trabajando, porque ellos sostenían a la comunidad con el trabajo y a la vez sostenían la fe. Y empezaron una reunión de oración, y si 24/7, viste que ahora hay tantos movimientos 24/7 como si fuera algo revolucionario, novedoso. Bueno, estos en 1727 empezaron una reunión de oración que duró, ¿sabes cuánto tiempo duró esa reunión de oración? 100 años. Durante 100 años ellos sostuvieron esta forma de oración. Empezaron una reunión de oración el 13 de agosto de 1727 y durante 100 años sostuvieron 24/7 la oración. En todo ese proceso tuvieron excesos, tuvieron cosas que a veces se fueron un poco de mambo, y hubo algunos que eran demasiado místicos, pero más allá de esas historias y anécdotas que podemos leer y aprender, porque no fueron un grupo perfecto, sí hubo algo importante que surgió. En esa búsqueda de Dios surgió de ellos una pasión por hacer la voluntad de Dios y por cumplir la misión. Y empezaron a pensar en cómo alcanzar a la gente, cómo estar enviando personas a predicar el Evangelio, a ser discípulos. Dios los movió a ser discípulos. Cuando tenemos verdaderamente encuentros de adoración con Dios, Dios te va a mover a ser discípulos. Porque si del resultado de un encuentro de adoración de Dios no surge la pasión por hacer discípulos, ese encuentro de adoración no sirvió para nada. Bueno, sirvió quizás para que te sientas un poco mejor. Y quizás, no sé, quizás Dios sea glorificado. Tendría que verse. Pero un verdadero encuentro de adoración, donde hay verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, luego de ese encuentro de adoración surgen con el impulso de hacer discípulos, de asumir compromisos, de asumir responsabilidades y de asumir desafíos. Y eso le pasó a este grupo. Más allá de algunas cosas que tuvieron que ser corregidos o enseñados y fueron aprendiendo, como cualquier grupo y cualquier comunidad, que no fueron perfectos, sí tuvieron un fuerte impulso para ser discípulos. Y empezaron a enviar discípulos a todos lados. Antes de que empezara lo que se conoce como la era de las misiones modernas, ellos ya enviaron discípulos a todos lados. Y dicen que iban con tanta pasión y con tanto desapego a su propia vida. De los primeros 30 discípulos que mandaron, 20 murieron. En los primeros 20 años de enviar discípulos, 50 de los misioneros que enviaron los mataron. Y ellos seguían adelante, no se quedaban atrás. Tenían un fuerte impulso, así que no los frenaba el hecho de que tuvieran una fuerte oposición, porque sabían que estaban sembrando el Evangelio. Y en una ocasión quisieron evangelizar a grupos de esclavos, pero no les permitían, los dueños de esos esclavos no les permitían que les hablaran del Evangelio a los esclavos. ¿Sabes lo que hicieron 2 de ellos? Se fueron a la isla de Saint Thomas, y para poder predicarle a los esclavos,
2 personas que tenían sus oficios, sus trabajos, sus familias, se fueron a los dueños de esos esclavos y se ofrecieron ellos como esclavos. Se entregaron como esclavos a esa gente con el solo objetivo de predicarle a los esclavos. Pues fíjate qué compromiso con la misión. Se volvieron esclavos ellos para poder predicarle a los esclavos. Porque en la condición de libres los amos no les permitían estar. Pero como se hicieron esclavos, y volverse esclavo no era una vida fácil. En esta isla la esclavitud los esclavos eran muy maltratados. Y ellos decidieron, bueno, que nos maltraten igual que ellos, nos volvemos esclavos como ellos, trabajamos nuestra vida, el resto de nuestra vida como esclavos, solo con el objetivo de predicarles el Evangelio. Más de 300 de esos esclavos se convirtieron al Señor en poco tiempo. Y Dios produjo un gran avivamiento en medio de esos esclavos que tuvieron que todavía transitar toda su vida como esclavos, pero conocieron al Señor. ¿Ves? Cómo gente que se apasiona por Dios puede dar resultados. Si querés, si te interesa la historia, podés leer la historia de los moravos y de Zinzendorf y de cómo ellos fueron apasionados por Dios y de cómo ellos entendieron el deseo de servir a Dios. Tenemos que volver a ser discípulos y volver a hacer discípulos. El Señor nos está llamando a eso. Dejate tocar por Dios y deja que Dios también toque tu vida a través de otro hermano. Y también vos involucrate en meterte en la vida de otra persona para que juntos como cuerpo podamos desarrollar la misión. Y enseñar no solo con las palabras, no enseñemos solo con las palabras, sino enseñemos con un estilo de vida, enseñemos con el ejemplo. Dice, tú sigue aquello que aprendiste y en lo cual estás convencido y ya sabes quiénes te lo enseñaron. Seguí lo que aprendiste y seguí las convicciones que Dios te dio y también de quiénes lo has aprendido. Pablo le dice esto a Timoteo y lo alienta a seguir adelante. Por eso te desafío en el nombre del Señor a que no dejes el camino y la voluntad de Dios. La voluntad clara y explícita de Dios en la palabra es que hagamos discípulos. Y después todo lo demás será añadido. Busquemos el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios es tener ese toque de Dios para cumplir la misión. Para ser discípulos y hacer discípulos. Y entonces la voluntad de Dios será hecha. Y cuando estoy metido en la voluntad de Dios, mi visión cambia. Porque cuando no estoy haciendo la voluntad de Dios e intento mirar la realidad e intento mirar lo que pasa, toda mi visión está distorsionada. Pero cuando estoy comprometido en hacer discípulos, entonces adquiero la visión de Dios. Adquiero los ojos de Dios. Adquiero la mirada de Dios. Y entonces puedo ver todas las cosas como Dios las mira. También tendré errores, también tendré dificultades, también tendré desaciertos. Pero sin duda que tendré la sensibilidad de seguir la voz de Dios y mi conciencia estará cubierta y protegida por la palabra y por la obra del Señor. Por eso cuando alguien está involucrado en hacer discípulos, siempre puede seguir la fe, el amor, la justicia y la paz. Que Dios te use en este tiempo. No dejes de ser discípulo y no dejes de hacer discípulos. Que Dios te bendiga. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor.
eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo. Mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor. Tú eres mi todo.